Un saludo hoy a los seguidores de RCN Radio. Bienvenidos a Hoy tenemos una sesión especial porque, digamos, es un libro que se aparta de los que ya hemos leído antes y es La depresión no existe, de Juan Carlos Rincón Escalante. Yo creo que algunos de ustedes lo han visto, y de Cecilia Ramos, más conocida como La Che. Este libro, pues, digamos, debo confesarles que yo al principio tenía un poco de prevención, pero pues resulta ser como yo creo que es un libro que puede ser muy útil en este momento. Juan Carlos, ¿cómo estás? Cecilia, ¿cómo estás? Hola Gustavo, muchas gracias por invitarnos. Buenos días, Cecilia, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por estar acá y quisiera, por ejemplo, que nos hablara Juan Carlos, digamos que, ¿por qué escribir un libro? O sea, porque una persona que no es, digamos, no tiene formación como en psicología o en psiquiatría, ¿por qué escribe un libro de este tema? Y luego, pues, cuéntanos por qué, pues, digamos, cuál es la parte que nos quieres leer hoy. Claro, esa es una buena pregunta y es algo que desde el principio y en todos los eventos del libro dejamos claro, y es: este no es un libro científico, este no es un libro que pretende reemplazar el conocimiento de los psicólogos, el conocimiento de las psiquiatras. Sí es un libro que contó como periodista con la investigación y con el contacto con psicólogas y psiquiatras que revisaron su contenido. Pero es un libro que tiene un propósito mucho más sencillo, y es mostrarle a la gente cuáles son los errores más comunes que pasan al hablar de depresión. Y eso surge pues de un interés muy personal. Yo llevo 10 años con un diagnóstico de depresión y lo que me ha pasado es que me he dado cuenta que la depresión es una tragedia en la comunicación, porque las personas que sufrimos la enfermedad no tenemos cómo comunicarnos hacia afuera, no tenemos cómo mostrar qué es lo que está ocurriendo, y las personas que nos rodean y que nos quieren no tienen cómo eh, hablarnos sin hacer daño, porque ellas tienen buenas intenciones, pero en ese proceso nos dicen cosas que terminan aislándonos y terminan doliéndonos. Entonces este libro lo que busca es ahorrar muchas conversaciones, y en general le sirve a cualquier persona que quiera ser un poquito más empática con el dolor. Entonces, como sé de dolor y como sé de la falla en la comunicación, por eso decidimos escribir este libro y ilustrarlo con Cecilia. Tengo un fragmento de un capítulo, que es el capítulo que se llama La depresión no existe, en el cual mostramos que la depresión sí existe, y les quiero leer una partecita. ¿Arranco, Gustavo? O... Sí, por favor, arranca y ya ahorita en un rato charlamos del libro. Listo, súper. Entonces, debemos entender que el primer estrellón con los prejuicios de la depresión pasa en la misma mente de la persona deprimida. No saber qué ocurre, no poder darle una razón tangible a la desazón, produce angustia. Uno empieza a sentirse inservible, inviable, como un niñito malcriado que no es capaz de enfrentar el mundo simplemente porque está triste. Jamás se le pasa por la cabeza ir al médico. ¿Para qué? Y no hay un lenguaje suficiente para explicarles a los demás lo que ocurre. ¿Cómo te voy a contar qué me pasa si ni siquiera yo sé? Una de las primeras tragedias de la depresión es una falla comunicativa. Te quita las palabras y la capacidad de explicar a la gente lo que sientes, y también de explicártelo tú mismo. Así pasan días, semanas, meses, años e incluso vidas enteras sin darle nombre al desespero, sin conocer que existe la posibilidad no solo de un diagnóstico, sino de un tratamiento para enfrentar las cosas. El primer paso es reconocer que la depresión existe, es algo serio y amerita ir a un médico. Aquí tienes las cifras que lo demuestran y también los testimonios. Te invito a que tú mismo te hagas el ejercicio. Pregúntale a las personas que conozcas qué historias tienen con la depresión. Te prometo que te hablarán de ellos o de personas a las que quieren. Si estás rodeado de gente que aún lo niega, ve más allá, busca en internet. Relatos es lo que hay, incluido el mío. Te lo digo con sinceridad, no estamos mintiendo. Ya quisiera yo que esto fuera un simple capricho, algo que se solucionara fácil. Pero esconder el problema no hace que desaparezca, solo empeora sus efectos. Pide una cita con un terapeuta, busca una línea de atención, compra alguno de los libros que te recomiendo o incluso escríbeme un correo.
No reconocer que la depresión es real es similar a tener el brazo roto y decir que la fractura no existe, que el dolor solo está en la mente. No te hagas ese daño. Mereces la oportunidad de estar mejor y de ayudar a las personas deprimidas a que tengan vidas más llevaderas, sin tantos prejuicios. Bueno, muchas gracias por esa parte. Yo creo que es muy, muy acorde a, yo creo que a lo que mucha gente ha sentido durante la cuarentena, porque yo asumo que una tengo entendido que el libro ha tenido como un buen recibimiento y tal vez tenga que ver con eso. Había un capítulo del que a mí me gustaría que charláramos un rato y es que dice el capítulo 3 y es porque es una pregunta que le hacen mucho a las personas que tienen depresión y es ¿por qué estás así si lo tienes todo en la vida? Sí. Sobre todo, digamos, en épocas de cuarentena, que yo creo que a mucha gente le han hecho esa pregunta, como, ¿por qué se siente así si usted es de los pocos que tiene trabajo? Cuando a ti te hicieron esa pregunta en algún momento, Juan Carlos, digamos, ¿cuánto fue ese daño que sientes que te hicieron con esa pregunta? A mí me la hacen a menudo porque yo soy una persona que tiene la fortuna de cumplir los requisitos del éxito en la vida que la gente cree. Entonces tengo un buen trabajo, tengo buenas relaciones y amistades, tengo una familia que me quiere, etcétera. Y entonces para mí fue muy frustrante cuando le decía a una persona, le confiaba como, oye, me estoy sintiendo deprimido, me estoy sintiendo muy mal, y esta persona me contestaba, pero ¿por qué si lo tienes todo en la vida? La primera reacción es dolorosa porque es como, ¿y yo qué hago? O sea, sí, lo tengo todo en la vida, pero me estoy levantando todas las mañanas con ganas de hacerme daño, ¿sí? Y entonces lo que genera eso es que uno termina no contando, porque uno siente vergüenza, es como, ay, sí, lo tengo todo en la vida, pero aún así me estoy sintiendo así, debe ser que soy un niño malcriado, privilegiado, mejor no hablo sobre esto. Y acá es importante que las personas sepan que lo que ocurre con la depresión es que tiene causas y no tiene causas. Es decir, uno puede rastrear la depresión a alguna causa, por ejemplo, a un duelo, por ejemplo, a estrés, etcétera. Pero también ocurre muy a menudo que la depresión no tiene causas visibles. Entonces son personas que aparentemente están muy bien, que son exitosas, etcétera, pero que igual cargan este peso por dentro. Y por eso es que hay que empezar a romper los prejuicios, porque si no, estamos condenando a estas personas a que guarden silencio, porque bajo la idea de que lo tienes todo en la vida, significa que nunca te puedes quejar, y la realidad es mucho más compleja. A propósito de lo que tú decías de fingir que todo está bien, que es terrible, hay una ilustración, para los que no sepan, este libro es ilustrado por Cecilia, voy a recordarlo, y pues está a lo largo. Y hay un dibujo que a mí me causa, pues quería preguntarle a Cecilia, y es ahí creo que ya lo están viendo bien. Sí. Cecilia, cuéntanos, digamos, cómo es, digamos, hacer una ilustración de ese tipo, digamos, cómo conectas con algo que tal vez para el momento en el que nos escribiste, digamos, porque está pensado en lo que le pasó a Juan Carlos, digamos, cómo fue el proceso, por ejemplo, como tal de esa ilustración, que a mí me parece que es como que resume muy bien lo que puede sentir alguna persona con depresión o que pues piden que estaba bien. Lo voy a dejar acá pues para que lo vean. Ok, bueno, yo quiero contar un poquito de cómo empezamos con Juan a trabajar. Cuando entré en el periódico El Espectador, nos comunicamos por temas y Juan me contó que tenía proyectos y juntos empezamos a hacer cosas donde Juan estaba escribiendo y yo ilustraba. A Juan le gusta lo que yo hago, entonces empezamos a hacer una muy buena dupla de trabajo donde creamos pero yo pues no sé, Juan me corregirá, pero no, no Se está cortando mucho, ¿no?
creativo, desarrollar esos y, ay, lo siento, ¿será que cámara? Para que a ver si al menos me escuchan. Apagamos la cámara. Sí, de pronto, al menos así me escuchan mejor de pronto, que no está sí, solamente la voz. ¿Un poco mejor? sí, está bien. Ok, bueno, que estaba contando en resumen pues que Juan y yo somos una dupla creativa. Juan me envía sus ideas escritas y yo le pongo 100 líneas y le pongo color y le doy forma. Con este libro, pues el reto inicial era hacer un cómic. Ese era como nuestro objetivo inicial era hacer un libro de cómic y el tema se dio por la depresión. Y yo traté de abordarlo de una manera en la que no fuera como, entre comillas, cliché, mal representar la depresión, pues como se ha representado hasta ahora, pero quería como un enfoque distinto y queríamos poner de tanto algo que recordara que estábamos haciendo cómic de todas formas. Esa parte tiene que ver con eso, o sea, traté de aprovechar algunos relatos del libro donde se cuenta como una pequeña historia para desarrollarla a modo de cómic con varias viñetas y contar esa historia. Una de esas es esa que estuve todo el día sonriendo. Además que daba mucho para que fuera, entre comillas, caricaturizado allí. O sea, estar todo el día con una sonrisa sostenida, pues se prestaba mucho para desarrollarlo a modo de cómic. Entonces esa es la historia de esa específicamente página o ilustración. Y este libro, no sé, ¿ustedes lo dejaron hecho antes de la pandemia o les tocó trabajar durante este tiempo de cuarentena o cómo fue El todo? libro llevamos 7 meses trabajándole Sí. y el primer borrador que le presentamos a la editorial quedó listo en enero de este año. Mi gata se acaba de atravesar para saludar, qué pena. Lo que te decía es que en enero terminamos de entregar el borrador a la editorial, además que ese borrador ya iba ilustrado, porque un poco lo que hablamos con Cecilia desde el principio era que queríamos que este libro, los textos y las ilustraciones estuvieran conectadas. Y de hecho, cuando tú lees el libro, necesariamente tienes que pasar por las ilustraciones o si no te pierdes una parte fundamental de lo que estamos contando. Entonces, luego, las últimas revisiones las hicimos como en marzo, que ya había empezado lo de la pandemia, pero no fue como que un libro que dijimos, uy, hay pandemia, la gente va a entrar en depresión, empecemos a hacerlo. Fue más bien una lamentable coincidencia el hecho de que hay mucha gente preguntándose por salud mental ahorita. Pues es buena para el libro y es buena, ojalá, para que el libro llegue a muchas personas, pero pues esta crisis no la habíamos planeado cuando empezamos. Eso justo les iba a preguntar. Yo he visto que el libro pues, la dio muy bien y sobre todo hay gente que lo ha agradecido mucho, pero también siento que aún no le ha llegado como a lo que yo siento que es el público más objetivo y es las personas que no hemos sufrido depresión, pero pues que tenemos cerca a alguien que ha sufrido depresión. Bueno, al menos de que yo me equivoque, pero pues digamos yo sí creería, mejor dicho, mi pregunta va, ¿qué falta para que las personas que no hemos sentido o no hemos como tenido alguna enfermedades mentales, nos acerquemos más a temas como la depresión y cómo consideras, digamos, que el libro en este momento está ayudando en eso? Bueno, a nosotros nos han empezado a llegar correos y mensajes de personas que quieren a personas con depresión, agradeciéndonos, lo que quiere decir que sí le ha llegado a algunas personas, por supuesto no a todas las que quisiéramos, pero en inicio sí ha empezado a funcionar y de hecho nos han llegado también unos correos interesantes y es de médicas y de psicólogas y de estudiantes de psicología que nos dicen, vea, esto me sirve a entender un poco más mis pacientes y eso es fundamental y eso nos parece que es útil. Dicho eso, yo sí creo, Gustavo, que tú tienes razón en algo y es
como sociedad y en general las personas tenemos que interesarnos más por las enfermedades mentales. Y no solamente eso, tenemos que interesarnos más por la pregunta, por la tristeza, por la melancolía, por la ansiedad, ¿no? Y es cómo nos estamos relacionando con eso, cómo nos aproximamos a ese tema, cómo entendemos también la gente que sufre a nuestro alrededor. Y ante eso, pues yo creo que es un ejercicio de empatía y es hacernos preguntas que de pronto en otros contextos no nos hacemos, y es un proceso personal. Lo chévere es que cuando cada persona lo arranque, pues se van a encontrar con una literatura grande, que no solamente nuestro libro, o sea, muy bacano si compran nuestro libro y les sirve, pero también en el momento en el que tú te empiezas a hacer preguntas sobre esto, encuentras cómics, encuentras testimonios en primera persona, encuentras textos científicos en los cuales puedes empezar a educarte. Yo sí creo que la depresión y la ansiedad son las epidemias del siglo XXI y pues cada uno de nosotros necesita informarse más sobre eso. Estás en silencio, creo. Sí, sí, ya ahora sí. Sí, de hecho, mucha gente ha apuntado a eso, que tal vez después de que pase esto haya una pandemia de enfermedades mentales. Cecilia, digamos, en el proceso de ilustrar este libro, bueno, no sé si has sufrido alguna enfermedad mental o no, pues digamos, sería muy grosero de mi parte asumir que sí o que no, pero digamos, ¿qué proceso de aprendizaje hubo, digamos, al acercarte, más allá de lo que conocías a Juan Carlos durante tu trabajo en El Espectador, sino ya en el proceso de ilustrar el libro? Eh, pues, no, la verdad, tipo de trastorno, pero pues he estado cerca de personas que lo han sufrido. Algo que pasó con el libro fue que yo creo que va atado un poco a la pregunta que acabas de hacer, la que acabas de decir, que si llega a la gente que no sufre depresión. Yo a través del libro empecé a preguntar a mi alrededor y a contar, pues, como cualquiera de mis proyectos que estoy haciendo esto, me di cuenta que varias personas que estaban al lado mío están sufriendo depresión y yo no sabía que la gente no habla de eso. Entonces, lo primero que hay que hacer es hablar más exactamente de eso, como quitarle ese tabú y las enfermedades, porque todavía la gente no, eso le da miedo hablar. Entonces, imagínate, seguramente en este momento hay muchas personas que como yo están al lado de otras que no saben, entienden que están sufriendo depresión, porque muchas veces las personas prefieren alejarse para no hablar de eso. Y ese fue mi gran aprendizaje, porque de hecho yo sufro desde el problema del que habla el libro, o sea, que cuando te encuentras que tienes al lado a alguien que amas, que quieres, que aprecias, que admiras, como aprecio yo a Juan, y a veces uno no sabe cómo abordar las frases más tenaces, como este libro ayuda para entender eso. En el proceso yo iba escuchando a Juan en cada párrafo lentamente, leído y releído e interiorizado. No sé, hace muchos años en casa, pues la manera de hablar de la depresión era primero que eso era un capricho, que eso es algo que pasa, que es que simplemente hay gente que está por alguna razón y que no ha podido superarlo por, no sé, por debilidad o algo así, ¿me entiendes? Como muy estigmatizado. Y lentamente, obviamente, uno empieza a darse cuenta, gracias a las redes sociales, gente valiente que decide ponerlo sobre la mesa y darle visibilidad, mostrarlo. Entonces ya empiezas a entender, vení, esto es real. O sea, hay gente que está sufriendo esto durante muchos años y que esto no está atado necesariamente a un dolor común como la pérdida de un familiar o una ruptura amorosa, sino que va mucho más allá. La verdad, pues aprendí un montón y siento que pues me siento mucho mejor ahora que entiendo esto y puedo acercarme aún más y tratar de hacer un poco más de apoyo a la gente que quiero, que no solamente es Juan, otras personas que también quiero mucho que están A alrededor. propósito de eso, hay una pregunta también que me parece clave, clave no, pues porque la vayamos a hacer, sino que se puede pasar del estado de uno negar la depresión a
querer sentirse útil y que es una pregunta que incluso yo he hecho, y es, ¿por qué no me la habías dicho antes? Es que es una pregunta bien intencionada, pero pues sí, también tiene que ver exactamente como lo acaban de decir, lo que acaban de decir ustedes, y pues me gustaría que ambos hablaran de esa pregunta, de si la han hecho o de cuando se las han hecho, ustedes qué hacen en ese sentido. Si quieres, yo arranco, Ceci, y es que yo creo que Gustavo apunta a algo importante, ¿no? Y es, acá todo está con buenas intenciones. O sea, todos hemos hablado con alguien, tal vez no que sufra depresión, pero que está pasando por un mal momento anímico, y uno lo que quiere es ayudar, uno lo que quiere es que esta persona salga de ahí. Y, por ejemplo, cuando nos cuentan, o sea, alguien que tenía algún guardado, ¿no? Lo que se conoce como el guardado, y es, hijo de puchi, ¿por qué no me habías dicho esto antes? ¿Por qué no me, un poco lo que dice esa pregunta es, ¿por qué no me permites cargar ese dolor contigo? Y eso tiene muy buenas intenciones. ¿Cuál es el problema? En realidad no es un problema, es más bien un desconocimiento, y es yo quise decírtelo. ¿Sí? O sea, quise decirte esto antes, pero seguramente por los prejuicios no te dije, o porque yo mismo no entendía, o porque no sabía cómo explicártelo, o porque a veces hablar, dar una entrevista en medio de una crisis depresiva es imposible. Por ejemplo, yo no podría estar sentado acá si estuviera en uno de mis peores momentos, ¿sí? Entonces también por eso lo incluimos en el libro, para mostrar a las personas que es que a veces hablar es muy complicado, y no porque la persona sea mala, sino también porque es un problema muy complejo sobre el cual contestar adecuadamente es difícil. Eso es lo otro, y yo te cuento y a veces la gente simplemente me dice, uy, sí, lo siento, y yo entiendo que eso es lo único que pueden hacer, pero es una situación frustrante porque uno lo que está buscando es un poco de alivio que la otra persona no puede darle. Ceci, no sé qué quieras decir algo ahí. No, yo creo que lo has dicho muy bien. Sí, es más bien como no me habías dicho antes si yo te hubiera podido ayudar de alguna manera. Lo que pasa es que torpemente, cuando uno desconoce cómo funciona la enfermedad, uno toma unos atajos a veces que no son los mejores, porque uno pretende solucionar la depresión como solucionaría una tristeza común, como vamos a bailar, cómete un helado o te presento una amiga, yo qué sé, es que es como lo más normal. Muy caleño de tu parte. El libro lo pone como, venga, le presento una vieja bien bacana para que... No presentar viejas, pero sí como tener ese contacto social, como, ay, no, vení, es que está muy acuscambado, salí, lo que sea. Y que obviamente eso no es, y que es como que se malinterpreta, y ahí es donde se abre como el proceso de vamos a conversar, de qué se trata esto, o discúlpame por no entenderlo, y empieza ese ir y venir de conversaciones donde uno poco a poco va entendiendo un poco cómo es que funciona, y que no funciona comiéndose un helado, no te vas a sentir mejor, pero que sí funciona es estoy allí, o sea, empieza uno a entender, bueno, al menos sabes que estoy aquí, si te sientes mal, yo te escucho, soy, como se dice, incondicional, si estás en un momento malo, no te preocupes, no te sientas mal por hablar de lo que tienes, no te sientas mal por tenerlo porque no es tu culpa, y empiezas a tener una conversación un poco más sana y a tratar de solucionarlo solo es como ofreciendo la compañía, la empatía, pues. Entonces creo que esa pregunta es la puerta para algo que puede ser chévere. Sí, no, y además porque, reitero, es algo que uno no pues lo hace sin intención de herir. Claro. Incluso a veces los comentarios más crueles que uno le puede hacer a una persona deprimida también pueden ser, o sea, porque claro, uno le vende la idea de que tiene que motivar a esa persona y todo esto. Sí. Por eso al principio yo tenía, o sea, por el diseño, por todo, por cuando salió el libro yo tenía un poco de prevención, y sobre todo pues por viniendo de una persona con uno lo mira con desconfianza, pero veo que no es eso el libro, veo que es en serio una guía para no hacer sentir mal y no hacer sentir mal. Sobre todo porque siento que esta pregunta, y perdón, estoy como los de las conferencias que dicen que más que una pregunta es una reflexión, pero además porque también yo siento, digamos, lo sentí también leyendo el libro, que lo principal, o yo creo que lo que uno más puede hacer
es no hacer sentir culpable a la persona deprimida, bien sea porque no contó, o bien sea porque, y eso yo creo que es clave acá. Y lo fundamental es cómo logramos que la gente no se cierre, porque es eso, un poco lo que contaba Cecilia hace un ratico, y es que ella empezó a preguntar, o no, a contar, y la gente empieza a derramarse, a contarle sus historias. Un poco, yo quisiera poder mostrarles mi bandeja de entrada, que por supuesto no lo voy a hacer por privacidad de personas que me escriben, pero la cantidad de correos que nos llegan es gente diciendo: gracias por contar esto, mira, mi historia es esta. Y nos cuentan historias bastante complicadas y sinceras. Y es eso a lo que apuntas tú también, Gustavo. Y es como, eh, si sabemos cómo no espantar a la gente cuando nos cuenta esto, si sabemos ser más empáticos, lo que va a terminar pasando es que menos personas van a sufrir en silencio. Y eso es lo único que quiere este libro, que menos personas sufran en silencio y que más personas se sientan acompañadas. Imagínate el último tweet que escribió alguien diciendo: gracias a leer este libro me di cuenta que se parece mucho a unas cosas que estoy sintiendo, o sea, que ni siquiera se había identificado él como una persona que estaba sufriendo depresión, y dijo: lo voy a comprar para que lo lea también mi familia alrededor. O sea, que es súper chévere entender que hay mucha gente que está sufriendo en este momento y no sabe que podría ser depresión y no busca ayuda. Que eso es, creo que lo más importante, que si vos lo identificás o las personas a tu alrededor le dan esa validez, puedes buscar ayuda profesional, que es creo que es la acción que hay que tomar, pues ir a una terapia y a tomar unos caminos específicos para cada persona, porque obviamente no todas las personas se va a manifestar igual la depresión, y tomar unos caminos para trabajar en ello y estar acompañada de la mejor manera. Entonces, chévere, porque pues, con este libro, que es una guía muy sencilla, tú lo puedes identificar rápidamente y buscar ayuda. Ya para terminar, porque eso también me parece muy honesto del libro, y es que tú nos hagas también como algunas recomendaciones que ambos nos hagan algunas recomendaciones de libros que, digamos, le pueda servir a una persona. Digamos, si alguien por alguna razón, y esto no es que no quiera hacerle mala propaganda al libro, diga: no, yo le tengo desconfianza al libro porque el libro lo escribió el tipo de la puya y el tipo de la puya me cae mal, entonces, no sé, algún libro que les pueda recomendar a personas que, y bueno, yo de paso también aprovecho también, que aquí tengo uno. Sí. Bueno. Y que yo creo que eso también es importante, ¿no? Digamos, que haya un libro, no Sí. que sea la única guía, ni que todo el mundo tenga que leerlo. Sí, bueno, a las personas que puedan tenerle prejuicio al libro por mi personalidad pública como la puya, les digo, lo entiendo, y fantástico si me detestan políticamente, pero igual sí les pedirían que le den un chance, porque les prometo que no hay ni un solo comentario político en todo el libro, y lo que intentamos es en verdad escribir para todas las personas. Pero pues si no, de todas maneras también les tengo buenas recomendaciones, les voy a hacer 3 recomendaciones. Entonces, si quieren un relato en primera persona, tal vez uno de los mejores libros que se ha escrito, y además es colombiano, es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, que es el testimonio de ella con su hijo que se quitó la vida, y es un testimonio que le permite a uno entender como las profundidades del dolor y en torno a esto. Si les gustan, como a Cecilia y a mí, las ilustraciones, pues nuestra inspiración es Ali Brosh en este libro. Yo lo tengo en inglés, pero está en español. En español se llama Hipérbole y Media. Y en este libro hay 2 ensayos que se llaman Aventuras en la Depresión, que son muy útiles para entender qué es lo que sienten las personas, y de hecho lo que les decimos, estos son uno de los libros que más nos inspiró. Y ya si quieren meterse de lleno en entender la depresión con científicas y entender qué es lo que ocurre, lo que sabemos y lo que no, les recomiendo este libro que se llama El demonio de la depresión, de Andrew Solomon. El libro dice un atlas de la enfermedad, y cuando uno le dicen atlas dice: juepucha, ese libro debe ser solo para médicos, pero no.
Este es un libro bellísimo porque está escrito por una persona que escribe muy poéticamente. Entonces es muy bacano porque tiene un montón de investigaciones científicas útiles, pero contadas de buena manera. Y de hecho les voy a leer la primera línea nada más, que dice: la depresión es una grieta en el amor. Uf, ya ahí uno queda como, bueno, listo. Écheme el cuento, se lo recomiendo mucho. Ok, bueno, voy a poner el video, vas a intentar que ojalá funcione. Yo les quiero recomendar un libro de una autora colombiana de cómic que se llama Ana María López y se llama Pánico. Este libro relata más que el tema de la depresión, es un poco de depresión y también como ansiedad y ataques de pánico. Es un libro de cómic muy chévere, editado por Rey Naranjo, que creo que ilustra muy bien la sensación, aunque no la he tenido, la he escuchado muchas veces y creo que la autora hizo un trabajo excelente en mostrar cómo ilustrar esa sensación de algo que la invade. Bueno, en fin, no les digo mucho, es también es biográfico, o sea, ella está narrando algo que ella ha vivido. Entonces creo que me parece muy valioso como amante del cómic, pues aquí está. Esta es mi recomendación. Muchas gracias. Yo también, digamos, porque la conozco, yo inicialmente le iba a invitar a este espacio, pero pues por los problemas técnicos de la semana pasada, Juan Carlos pues, fue testigo de eso, no la puedo invitar, que es este de Aramés, yo creo que ustedes lo conocen. Sí, buenísimo. Sí, lo conocemos. Me parece que es un libro como muy honesto y pues para los que no la tienen, pues, la pueden conseguir allá fácil en redes. Y bueno, muchas gracias por esta charla, digamos, para mí fue muy gratificante. Espero que para los seguidores de RCN Radio y en general, para toda la gente que vea este video, también sea una charla muy gratificante, pues que podamos abordar ese tema que aún todavía y aún con pandemia sigue siendo un tema pues completamente tabú. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Gustavo, a ti. Gustavo.